Bueno, como decía, gracias a todos por venir. Esto es una convocatoria, no es que lo haga el Comité de Empresa de Teneco, lo hace la Asamblea de Trabajadores, pero desde la intención de seguir buscando y uniendo fuerzas de más trabajadores que están en una situación parecida a la que nosotros estamos viviendo. Bien con cierres de empresa, bien con reestructuraciones o bien simplemente con intentar aplicar de una forma torticera la reforma laboral, que ya de por sí es bastante penosa para el interés de los trabajadores que aquí están. Las empresas que están aquí, con las que hemos contactado, son una pequeña semilla de lo que esperamos que de ahora en adelante, entre todos, consigamos hacer, que es unir esfuerzos en la lucha contra el desempleo, en unir fuerzas contra aquellas personas que parece que vienen a llenarse los bolsillos y después a marchar corriendo, y aquellas multinacionales en las que sin escrúpulo alguno son capaces de coger subvenciones, de despedir a gente, de mentir a autoridades y de hacer todo lo que haga posible el que sus empresas saquen más dinero sin mirar si socialmente hacen bien o hacen mal. Nosotros esperamos que esta semilla que plantamos hoy vaya creciendo, no solo en tamaño, sino en grosor. Queremos que otras empresas grandes, pequeñas, se unan a esta iniciativa. Esta iniciativa es por parte, que quede claro, de trabajadores. No estamos excluyendo a sindicatos, puesto que hay una cosa que queda bien clara. Las personas que estamos sentadas aquí, en su mayoría, representan a sindicatos. Y por ellos también hablamos. Pero queremos hacerlo de una forma distinta a la que se ha hecho hasta ahora. Está muy bien, siempre se hacen convocatorias desde siglas sindicales. Todas han trabajado bien hasta ahora, pero queremos cubrir una parte más. Y la parte más es la de poner cara a estos conflictos particulares y concretos en los que estamos viviendo. Personas que, aún con el apoyo sindical de siglas, pues necesitan salir a la luz, porque no han salido, necesitan un apoyo distinto, no solo de concentraciones, sino de, más bien de fervor social. Un apoyo social, un apoyo de las personas, y es lo que estamos buscando aquí. Y que también queremos mandar un mensaje muy claro a las autoridades. Tanto a las autoridades, que por un lado dicen que no pueden hacer nada porque la ley ha cambiado, y realmente es así, pero también pueden poner de su parte para apoyar. Y otro mensaje a los que pueden hacer algo. Y aquí no vamos a tirar contra gobiernos ni contra partidos políticos, porque son parte de esta sociedad. Los votamos cada 4 años y se deben a nosotros, independientemente de lo que creas, si lo has votado o no lo has votado. Tienen que trabajar por todos nosotros. Y estamos viendo que no lo están haciendo. Puesto que las leyes que están sacando hasta ahora, lo único que consiguen es perjudicar a la gente que está en el puesto de trabajo actualmente. Y que los que consiguen un nuevo puesto de trabajo es de una forma precaria. Pero como consecuencia de eso, va a repercutir en la seguridad social, en las pensiones y en todo aquello que tiene que ver con el Estado. Tras esta introducción voy a pasar la palabra al secretario de Teneco, en el que, bueno, nombrará aquí a las empresas. Sí, ya ha dicho casi todo por parte de César. Vamos a dar paso a las empresas que están aquí representadas. Bueno, las empresas, los trabajadores de las empresas representados. Esto no viene a ser otra cosa que parece una UTE de parados y precarios y un foro abierto a toda la gente que se quiera unir, la gente que esté con problemas de paro, precarios y todo tipo de colectivos de gente que necesite, lo que decía César, necesite la ayuda de ver su problema representado, ¿no? Entonces vamos a dar paso a las empresas que están aquí representadas, que son Cocinas Asturianas, Benito Sistemas, Cajastur, Mercurio, las subcontratas de Unosa, Cébrano, Fundición Modular, la lavandería de Caboñes, la fábrica de armas, el matadero, nosotros mismos y Coca-Cola, que se sumó ahora mismo. Bueno, sus representantes están negociando en Madrid y pudieron venir algún trabajador aquí.
Buenos días a todos, compañeros y compañeras. Yo soy un ex trabajador de condición modular. Me queda un poco de sorpresa el tema porque en el sentido de que no sabía ni que teníamos que decir algo. Simplemente decir que en nuestro caso, creo que bueno, más o menos todos lo conocéis, a día de hoy estamos todos despedidos. Una empresa con 60 años de existencia que se ha ido al garete, una más de las muchas que están en estas mismas condiciones. Y ahora mismo estamos todos al paro. Poco podemos hacer nosotros ya, lo que sí está claro, que como decía el compañero, hay que tratar de por lo menos los que todavía pueden subsistir o vivir, y sobre todo en el caso de Tenneco, que es una empresa que no debería de cerrar. Otro problema era el nuestro, que teníamos una empresa que ha acumulado una serie de pérdidas y demás, pero no hay el caso de Tenneco, ni el de Coca-Cola, ni el de Suzuki, creo. Y habrá un montón de empresas y muy diversas. Y sí, lo que sí me parece imprescindible, que, como decía el compañero, que no sé el nombre, que todos tenemos que luchar por una misma causa. Y es que toda esta gente, todos los que estamos en esta situación, nos olvidemos en cierta medida, como decía, de las siglas de sindicatos, ni de partidos, ni de nada, y todos tenemos que pelear por lo mismo, por tener un trabajo serio, continuo y seguro. Y bueno, no quiero ni extenderme más de nada porque hay un montón de gente y entonces, bueno, eso es todo. Me voy a presentar. Yo soy Javier Álvarez y por desgracia yo no puedo decir que estoy aquí en nombre de ninguna fábrica ni en nombre de ningún taller, porque yo soy de un colectivo de 55 despedidos de una fábrica que sigue activa. Luego que quede claro que yo aquí estoy como, de alguna manera, portavoz de los 55 despedidos de la General Dynamics, de una multinacional que tiene sede aquí en Asturias, en la fábrica de armas de Turia. Nuestro problema, y cogiendo un poco las palabras del secretario de Tenneco, diría que evidentemente yo no vengo aquí a hablar ni mal ni bien de los sindicatos ni de tal. Nuestras relaciones con las secciones sindicales ahora mismo son más bien escasas. Repito, nuestro caso es un caso que hay que mirar dentro de lo genérico que hay aquí. Nosotros seguimos siendo, nuestra empresa sigue funcionando y hay 55 que estamos ahora mismo, somos apátridas, por llamarlo de alguna manera. Luego, venimos a esta reunión para explicaros cómo es nuestro problema, cómo nos atropellaron, o creemos que nos atropellaron, porque vamos a empezar a hablar muy conciso y poner los puntos sobre las is. Nosotros creemos que nos atropellaron. Hubo un expediente, un ERE, planteado por la multinacional, como sabéis, después de haber cerrado una fábrica de las dos que tenía aquí en Asturias, y dentro de esto que se plantearon, muy parecido al que plantean en todos los sitios, hubo una serie de salidas hacia la mitad de la plantilla que había aquí en Asturias. Vamos a centrarnos en Asturias. Y dentro de esas salidas y tal, como vimos, parece ser que bajo una negociación nefasta, bajo mi punto de vista, y bajo unas circunstancias que sería muy largo aquí ahora detallar, 55 personas pertenecientes a esa fábrica, gran parte de ellos que nos habían trasladado hacía pocos meses de la fábrica de Oviedo, nos vimos en la calle de la noche a la mañana. Y entonces venimos aquí, de alguna de las maneras, porque cuando una persona, supongo que los que estáis aquí estaréis todos como nosotros, cuando te ves abocado a un cierre de esto que te cambia la vida radical de un día para otro y tal, pues estás pendiente siempre de la empresa de al lado, cuando lo ves en el periódico, los medios de comunicación, y venimos aquí, aparte de expresaros nuestra experiencia, a intentar que alguien el que tenga el poder de tomar decisiones en este tema, que por desgracia no somos ni los trabajadores ni los sindicatos, coja el testigo de esto, y esto hay que darle la vuelta. Si os fijáis, la gran mayoría de los despidos masivos que hay en esta región, detrás tienen una multinacional, multinacionales que nadie hizo ningún tipo de ley para intentar enmarcar que esas multinacionales no les fuera tan fácil despedir a trabajadores. Y bueno, y como repitiendo una vez más que yo no pertenezco a ninguna empresa, yo y 4 o 5 compañeros que estamos aquí hoy en representación de los 55, daros las gracias por poder explicaros aquí, y estamos a vuestra disposición, y no me voy a alargar más porque son muchas empresas y que todo el mundo tendrá que decir lo suyo. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Soy Marco Antuña de Carrastur Liberbank. Primero de todo agradecer a los trabajadores de Tenneco, a la Asamblea de Tenneco, por esta hospitalidad y por esta iniciativa que tanta falta nos hace en Asturias.
que haya una luz que nos permita en este momento tan absolutamente lúgubre, ya veíamos hoy a los compañeros de Coca-Cola, de repente otro mazazo de este estilo, una luz que nos permita a todos pensar que todos unidos, poniendo, como decían los compañeros, cara y poniendo el cuerpo a los conflictos de cada uno, peleemos el conflicto colectivo que supone en Asturias la desertización, el cierre de empresas, la falta de escrúpulos tanto de multinacionales como de empresas de aquí, una clase política que, bueno, no sabemos si hacen o no hacen, pero no resuelven nada, y sobre todo el desánimo con el que nos quieren dejar en casa llorando cuando nos quiten el trabajo, cuando nos quiten las posibilidades de una vida digna, cuando vemos que todo se viene, todo lo que pensábamos que era más o menos estable y no pedíamos mucho más, se viene abajo. Como decimos, en nuestro caso concreto llevamos pues en el último periodo más de año y medio peleando contra un ERE, el ERE más brutal de todo el sistema bancario, un ERE que de momento no contempla despidos pero sí los prepara, que en su momento tenía recortes salariales hasta el 60%, pero que es parte del conflicto laboral de Caja Astur y Iberbank, con poder ser importante para los trabajadores y con reivindicarlo con todo nuestro derecho. Es fundamental poner el foco, la sociedad tiene que poner el foco sobre el proceso de privatización, liquidación de Caja Astur, que es el mayor atraco a la sociedad asturiana de la historia, ¿no? Y un atraco que no sea con una media en la cabeza y una escopeta cañón recortados, sino desde los despachos oficiales de los mismos que dirigieron la caja hasta ahora y que ahora aparecen como grandes banqueros sin poner un euro de su bolsillo, nos arrebaten la riqueza social que suponía una entidad que durante más de 130 años, seguramente con muchos defectos, pero también con bastantes aciertos, estaba siempre al lado de los asturianos colectiva y personalmente. Era una sociedad, era una entidad que siempre estaba ahí para lo que hiciese falta, y de repente los mismos que ahora dicen que forzosamente hay que privatizarla gracias a su nefasta gestión, aparecen como directivos de bancos, apoyados además por la clase política de una manera lamentable y muy dolorosa, que en Asturias no haya habido una voz política que se ha levantado contra este saqueo y contra este expolio a la sociedad asturiana. Como veis, anecdóticamente, lo último ya, estos dos prejubilados que comen el paro y a la vez 100.000 euros en el Consejo de Administración de Iberbank y que proceden de Caja Astur y que todavía no dimitieron a estas alturas y que todavía no están en Villabona a estas alturas. Como veis, la falta de vergüenza de estos individuos, no solo en Caja Astur y Iberbank, en Teneco, en Coca-Cola, en todos los sitios, nos tienen perdido el respeto y hay que volver a conseguir que nos lo tengan. Respeto y que se cuiden mucho de atacar lo más fundamental de nuestras vidas creyendo que no va a pasar nada. Por eso lo que decimos es que esta iniciativa es fundamental, hacía falta, la verdad que echábamos en falta el estar junto a otros compañeros, porque al fin y al cabo todos somos eso, trabajadores, ciudadanos, gente del común que queríamos vivir una vida digna y que nos la vienen a arrebatar y que vamos a decir que no lo vamos a consentir. Creemos que Asturias, la sociedad asturiana, porque esperemos que el día de mañana también estén aquí o en las movilizaciones que se puedan plantear colectivos ciudadanos de todo tipo, desde los afectados por los desahucios, por las estafas bancarias, por el envenenamiento como los compañeros de Avilés, por todo lo que está pasando, porque esto es un ataque sin precedentes a nuestras vidas, a nuestros derechos, a nuestra dignidad como personas, y creo que con esta iniciativa estamos convencidos, vamos a plantar cara y vamos a revertir esa situación. No nos podemos permitir el lujo del desánimo porque no nos lo podemos pagar. El desánimo no va a pagar los estudios de nuestros hijos, ni nuestras pensiones, ni nuestras medicinas. Que se desanimen ellos y que empiecen a temer un poco también los que vienen a atacarnos. Con la unidad, la lucha, por encima, por debajo o al lado de las siglas sindicales, si valen para las siglas sindicales para unir, bien, si no valen, pues de otra manera. Yo creo que aquí se están combinando todas las formas de organización, la asamblea, los sindicatos, todo lo que quiera echar una mano. Muy positivo, adelante, felicidades a los compañeros de Teneco y seguimos viéndonos en las movilizaciones en la calle y en la pelea de lo de todos. ¿Vale? Buenos días a todos, mi nombre es Alexis Riesgo y soy uno de los 81 despedidos de Benito Sistemas de Carpintería. Nuestro caso, como bien explicó César al inicio, es tan igual y tan distinto como el de todos los que estamos aquí. Nuestro caso no es una multinacional, es una empresa familiar con capital asturiano, personal íntegramente asturiano que lleva más de 50 años en esta región y desde un pequeño taller consiguió ser una empresa líder en el sector de la carpintería en este país. Desde hace una serie de años hemos tenido un problema que es fundamental, que es un problema de liquidez. Un problema de liquidez achacable muy fácilmente al tema de la burbuja inmobiliaria, al tema de la crisis. Un problema de liquidez real a la incapacidad de la gestión y de la gerencia de la empresa Benito Sistemas de Carpintería. Como os digo, desde hace un mes estamos los 81 trabajadores en la calle.
empresa se encuentra en concurso de liquidación, hay un administrador concursal y un juez concursal que en este momento son los encargados de la gestión de la empresa y de la toma de decisiones de la empresa. Entonces estamos aquí, como bien dijo César, llevamos desde hace muchos meses hablando con Monroe, con la gente de Tenneco, desde septiembre que nosotros estuvimos encerrados en Benito luchando por lo mismo que luchan ellos, hasta el momento que no pudimos seguir allí, por los motivos que ahora os comento. Entonces la situación es la siguiente, estamos aquí para apoyarnos todos, porque creemos que es lo que se debe hacer. En Asturias hace falta empleo. Si se destruye el empleo que es rentable y viable, no sabemos cómo podemos solucionar este problema que tenemos ahora mismo. Entonces estamos aquí para pedir que la gente que tiene que hacer algo en esta región, administradores concursales, jueces concursales, Principado, Gobierno, a nivel nacional lo mismo, que trabaje, igual que nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando. Entonces solo pedimos trabajo para mantener el empleo que es rentable. Si destruimos empleo rentable y empresas rentables, me parece imposible que se creen nuevos empleos. Y nada más. Hola, buenos días. Soy Ángela Alfaro, trabajadora de Cebrano, una de los 14 trabajadoras que en estos momentos estamos al paro. La asociación Cebrano estaba destinada al asesoramiento, cuidado y rehabilitación de personas afectadas por daño cerebral adquirido en un centro de día ubicado en Carballín Alto. Centro de día cuyo local pertenece al Ayuntamiento de Pola de Siero, que aparte de dar una subvención de sobre 18.000 euros al año, además se hacía cargo de los gastos de luz, agua y mantenimiento. La asociación contaba con ingresos tanto de pacientes privados como de pacientes con plazas concentradas en el Principado, y en febrero del 2013 empieza para los trabajadores una situación de impagos por parte de la empresa que en estos momentos asciende a 6 pagas. Ahora mismo están vendiendo los bienes de la asociación, bienes comprados con el dinero de subvenciones donadas por otras entidades y por el Principado, y pese a asegurar que nos mantendrían informados de estas ventas, no sabemos en qué están destinando el dinero, pero solo sabemos que a nosotros aún no nos han abonado nada. En septiembre de 2013, con una ocupación de pacientes de más del 80% de plazas, comienzan a derivar pacientes a otros centros, en uno de los cuales en estos momentos está trabajando 2 personas que ostentaban cargos de dirección en la empresa. En su momento pedimos ayuda al Ayuntamiento de Siero, donde se nos escuchó, pero alegaron que no podían hacer nada. Pedimos ayuda al Principado, que ni siquiera nos escuchó. Ahora pedimos responsabilidad. Alguien tiene que hacerse cargo de esta situación y no puede caer en el olvido. En este último año, los usuarios del centro tenían una ocupación la más elevada de todos los años. Pese a ello, acabamos cerrando. La crisis no es la causa de todos los cierres de las empresas que estamos viviendo, pero yo creo que sí es la excusa perfecta en la que se respaldan la mayoría de empresarios y directivos. Gracias. Buenos días, yo soy Jesús González de las subcontratas de Uros. En primer lugar, gracias a los compañeros de aquí de Tenneco por tener esta iniciativa y darnos esta acogida. Nosotros, todo el mundo sabe el conflicto minero, lo que llevó en el año 2012. Somos trabajadores del sector y nada más acabar la huelga empezaron nuestros despidos. Algunos ni siquiera pudieron trabajar un día después de la huelga. No solamente fue el despido, sino son las maneras de despedirlo. A través de teléfono, sin pagar los últimos salarios, indemnizaciones, nada. De un día para otro, sobramos. Después de llevar años trabajando en el sector, todos sabemos que el carbón es la única fuente autóctona que tenemos para producir energía. La mala publicidad que tiene nuestro carbón respecto al de importación, que es mejor, más barato, que da más riqueza a unos pocos, y desde entonces hasta hoy seguimos luchando por nuestros puestos de trabajo. En un principio éramos unos 110 trabajadores despedidos. A día de hoy todavía hay algunas subcontratas en UNOSA que siguen trabajando, mayormente con trabajadores de fuera. Y no entendemos cómo se permite el ir menguando cada vez más la fuente de producción de energía que tenemos, no solo a nivel de Asturias, a nivel de país, como nación. Pero tampoco entendemos cómo a nivel de Asturias todas las empresas van cerrando, otras despidiendo gente,
otras haciendo ERES, después de haber estado mucho tiempo ganando mucho dinero. Y aquí la clase política y todos parece ser que no pasa nada. Ayer mismo la noticia de los compañeros de Coca-Cola, otras casi 200 familias, que se va a perder y no pasa nada. Lo que tenemos que hacer a través de esta iniciativa y de esta, juntarnos todos los compañeros, esto que todos los trabajadores somos todos compañeros, siendo de la profesión que seas o de la especialidad que tengas, todos somos trabajadores, todos somos ciudadanos, todos elegimos a nuestros representantes y a nuestros políticos, con lo cual debemos de juntarnos todos y demostrarles que no estamos de acuerdo ni conforme con lo que está pasando. Y creo que todos juntos podemos hacerlo. Nada más y... Buenos días, soy Israel García, trabajador de Asturbega y miembro del comité de empresa. Asturbega es Coca-Cola. No tengo mucho que deciros más allá de lo que ha salido en prensa estos días, porque la noticia a nosotros nos llegó ayer, así un poco de repente, aunque ya se hablaba de muchas cosas y se barajaban muchas cosas. Ayer fue cuando fue la confirmación oficial de a nivel nacional esos 1.253 puestos que se van a... empleados que se van a ver afectados por el ERE que plantea Coca-Cola Iberian Partners. De esos 1.253, 500 serán recolocados en otras plantas, y que afectaría a las cuatro plantas de España, que son Alicante, Palma de Mallorca, Asturias y Madrid. Ahora mismo el presidente y el secretario del comité de empresa están de camino hacia acá de Madrid, porque ayer tuvieron la reunión con la directiva y con los abogados de Coca-Cola Iberian Partners, donde les trasladaron todo el material para hacer el ERE, y estamos a la espera de que ellos lleguen para echarle un ojo a todo, para saber cómo quieren hacerlo, para ver un poco cómo va a ser todo, porque esto nos pilla todo un poco en frío y no sabemos muy bien cómo actuar. La verdad es que somos trabajadores como todos y nos pilla todo así de repente. Fue ayer y imaginaros cómo estamos, la preocupación que hay en la planta, en la fábrica, los trabajadores que siguen trabajando, que están en las líneas de producción, con qué ánimo van a estar trabajando ahora mismo, y en oficinas, y en almacén, y en ventas, y en todos los lados. Los ánimos están mal. Estamos a la espera de que lleguen estos compañeros por la tarde, volver a reunirnos por la tarde, volvemos a tener una reunión mañana también. Ellos vuelven a tener una reunión con Coca-Cola Iberian Partners el martes de la semana que viene, y me imagino que luego por la tarde haremos un comunicado para la prensa y para todos los lados por parte del comité de empresa de Asturbega, para que todos tengáis la misma información y a la vez, porque si no, hoy llamadas, todo esto, toda la mañana, imaginaros cómo es, y sin saber muy bien tampoco qué contestar, pues vale más informarse y luego informaros a todos como tiene que ser. Quiero dar las gracias a la gente de Tenneco por la invitación y por estar aquí con todos vosotros para apoyarnos entre todos. Intoxicados por el mercurio, sufrimos un accidente en el 2012, en noviembre, y cuando las analíticas en sangre son 10, el máximo permitido, nosotros llegamos a tener hasta 960. Esto es un caso que, como estáis viendo, no es de que estemos sin trabajo, no estemos sin trabajo, sino que estamos intoxicados, pero que representa muy bien lo que está pasando hoy en día en el país, que tanto que no solo en salud, también en trabajo y demás, nos están dando por todos los lados. ¿Y cómo nos están dando? Pues ya es que nos lo quitan todo. Nos quitan la salud, nos quitan lo que es la educación, nos quitan los trabajos para que ellos se llenen los bolsillos. Y en nuestro caso es que Asturiana, que fue donde nos intoxicamos, dijo que no había un accidente, que no lo hubo el accidente. ¿Qué pasó? La sanidad pública lo que hizo fue ayudarle. ¿Ayudarle cómo? Diciendo que, aunque tenía por una parte las analíticas, que tenían hasta 960 de miligramos en sangre, pues estaba diciendo que era una probable intoxicación. Una probable intoxicación que estamos comprobando, que nos hemos pagado nosotros analíticas y pruebas en Valladolid, en otras saliendo de Asturias, y están diciendo las mismas máquinas que nos hacen aquí las pruebas, están diciendo allí que tenemos afectado
pues se nos caen los dientes, dolores de cabeza, pérdida de visión, los riñones, o sea, estamos de salud hechos polvo. Sin embargo, la sanidad pública, pues hoy en día, que ya ha pasado más de un año, seguimos sin tratamiento para una desintoxicación de mercurio. Y esto es un ejemplo, pues, muy bien la iniciativa que ha hecho Deneco. Aquí hay que unirse todos como sea, porque yo creo que somos más que ellos, y hay que coger y hacer concentraciones, hacer manifestaciones y de todos, y pedir realmente lo que está pasando, porque es que nos están machacando y no podemos dejar que nos machaquen así, porque ya no es solo la salud, aparte de la salud, es que te quitan el trabajo, porque te lo están quitando, para que ellos se llenen los bolsillos, y sin el trabajo todos sabemos que si no metemos dinero en casa, al final te desahucian, no pagas la luz. Esto es un problema, pero muy gordo. Yo es que me parece a mí que ya es que somos muy buenos aquí. Estamos siendo demasiado buenos con todo lo que nos está haciendo esta gente. Porque no sé a qué estamos esperando a movilizarnos, a pedir nuestros derechos, porque por lo visto aquí los derechos son para ellos nada más. Se hacen las leyes ellos para que puedan robar ellos directamente. No, es que como la ley les permite robar, vale, está muy bien. Pero es que no estamos en la Edad Media en las que nos van a encerrar en unos barracones y ellos van a vivir bien y comer como quieran, y nosotros aquí muriéndonos de hambre y muriéndonos de asco y muriéndonos con la salud, que no nos quieren ni curar. Esto es increíble, increíble. Nada. Buenos días de nuevo a todos. Mis compañeras y yo venimos de la lavandería de Cagüeñes. Nuestra empresa es el SESPA, y voy a poner un poco en antecedentes por si alguien no sabe el problema. El turno de tarde de la lavandería de Cagüeñes lavaba la ropa del Hospital San Agustín de Avilés. Bueno, venía haciendo normalmente, y el 5 de diciembre nos avisan que el día 7 es nuestro último día de trabajo. El señor consejero de Sanidad, no sé asesorado por quién, tomó la decisión de que privatizaba ese turno, y la ropa del Hospital San Agustín de Avilés se mandaba a lavar a una lavandería privada de Cantabria. Es más, fuera de Asturias. Bueno, él lo que dice es que se necesitan 2 millones de euros para arreglar las máquinas, que la lavandería tiene una maquinaria obsoleta. Nosotras que estamos dentro decimos que eso no es cierto. 2 millones de euros sería tirar todo y hacer nuevo, comprar toda la maquinaria nueva. La maquinaria está funcionando perfectamente. De hecho, el turno de mañana sigue funcionando con la misma maquinaria, con lo cual no lo entendemos. Nosotros, bueno, nos movimos, nos recibieron en la Junta del Principado todos los partidos políticos, excepto el Partido Socialista, equipos por registro, todos los demás partidos nos recibieron en la misma semana. Esto fue como 10, 12, 14 de diciembre, y a día de hoy no tenemos contestación. Hay varios partidos políticos que nos están apoyando. De hecho, hay pedida una comparecencia con el consejero, cuando el señor Faustino Blanco tenga bien concederla, y queremos que nos explique. Salir en las fotos. Queremos que nos explique, bueno, pues un poco, porque la maquinaria está obsoleta, pero tenemos publicaciones, bueno, salió en hemerotecas, podéis consultarlo cualquiera. Hace menos de 2 años nos dan la ISO 9001, la 14001, certificaciones de calidad. Hay publicaciones donde dice la lavandería de Cagüeñes a nivel de toda España, tecnología punta en dosificaciones de jabón automático, lavado con ozono, desinfección total, garantizada. Todo eso está publicado, y en menos de 1 año está todo para tirar a la basura. No lo entendemos. Entonces, ni nos dan de momento explicaciones. Entonces ahí estamos luchando, porque en un principio, cuando se hizo el estudio para abrir este turno de tarde con la ropa del Hospital de San Agustín,
se ahorraban 180.000 euros. Entonces dijeron, la ropa del SESPA es normal que se lave en el SESPA. El SESPA solo tiene 2 lavanderías en Asturias, la del Hospital de Oviedo, en Luca, y la de Cabueñes. Entonces ahora estamos luchando a ver si hay muchos hospitales en Asturias que lo lavan en lavanderías privadas, muchos, porque de hecho en las lavanderías del SESPA se lava todo lo de Luca, el Monte Naranco, y en Gijón por la mañana se lavan en el turno de mañana Hospital de Cabueñes, Cruz Roja y Hospital Valle del Nalón. El resto de hospitales como es ahora San Agustín, Jarrio, Arriondas, Jove, etcétera, etcétera. Hay muchos hospitales que lavan en lavanderías privadas, teniendo el SESPA una lavandería ahora mismo cerrada un turno. Y bueno, nada, estamos esperando que alguien nos dé explicaciones. Muchas gracias a todos los compañeros de Tenneco y todos los demás que están aquí. Nosotros tenemos unas hojas de firmas, si luego alguno quiere firmar, estamos recogiendo firmas para cuando el señor consejero nos reciba. Y nada más. Hola, buenos días. Yo soy Noelia Baragaño, pertenezco a la cena Cocinas Integrales del Grupo Cocinas Asturianas. Bueno, soy una gota de los de Benito porque, bueno, en nuestro caso y los de ellos son como si fuéramos de la mano. Nosotros estamos despedidos hace 2 meses, desde el mes de noviembre. Pues se despidieron unos 76 trabajadores, cuando en el 2012, el 24 de agosto, se despidieron otros 29, de los cuales todavía no cobraron. Algunos todavía no cobraron porque él dijo que en 3 meses se iba a cobrar y en el fondo de garantía salarial, pero no hay manera. Nosotros nos deben 9 meses de trabajo más la liquidación, de los cuales estamos pendientes, estamos en un concurso de acreedores, esperando pues a que la justicia a ver si puede ser justa ya de una vez, que no se sabe. Estamos ahí tira y afloja, trabajo había, la empresa cerró, está hecha la nave con fondos mineros, de los cuales nos hubiese dado para pagar la jubilación de los 18 años trabajando, que no dio caso. Y bueno, nada, esperando como todos, a cobrar. Somos, ya os digo, que en nuestro caso y como Benito, la misma situación, lo único que quedamos un mes más al paro. Y nada, bueno, quiero dar las gracias a todos los que estamos aquí y a ver si podemos luchar y conseguir algo. ¿Cuántos sois? Pero hoy tiene un grupo de empresas en la cual tiene más gente. En mi empresa 18 y en los otros 50 y pico. Pero estamos todos despedidos. Bueno, gracias. Bueno, lo primero es que alguno de los medios quiere hacer alguna pregunta a alguno de los que han intervenido. No hay ninguna. Bueno, perdón, César, si tenéis previsto, o sea, hoy vais a, aparte de lo que hemos visto hoy, vais a reuniros y, bueno, para pensar en alguna posible movilización. Sí, de hecho, nosotros vamos a aprovechar que el día 31 tenemos un juicio en el Tribunal Superior de Asturias y creemos que es símbolo de justicia, precisamente, de aparecer allí y más luchando contra un villano con el que vamos a luchar. Entonces, bueno, nos gustaría que los compañeros que ahora mismo están sentados aquí a la mesa nos acompañaran en ese día y miraremos a ver entre todos cómo podemos sacar fruto a esa comparecencia. Sobre todo agradecer a vosotros, los medios de comunicación, el haber venido aquí, el haber escuchado a todos pacientemente los que han pasado por aquí. Es un abanico bastante completo de lo que hay ahora mismo en la sociedad asturiana. Tenemos despedidos, ladrones, gente que saca trabajo fuera de Asturias. Creo que no falta de nada. Esto se puede hacer una novela con ello y sería un bestseller. Así que creo que de ahora en adelante una de las cosas que creo que sale de aquí y en firme es que intentaremos que se unan muchísimas más empresas a nosotros para intentar tirar adelante con este problema. Gracias a todos. ¡Se salva! ¡Luchando!